Hola, sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, mil disculpas por la demora. La verdad es que nos quisimos venir acá con Estefanía a la legislatura para poder garantizar no tener inconvenientes con Internet. Y bueno, tuvo inconvenientes con Internet la legislatura. Así que bueno, ahí lo solucionaron. Colaborando. Así que bueno, muchas gracias Rolo por aceptar nuestra invitación, a Mariano que ofició también de puente ahí. Y bueno, básicamente primero presentarlo a Rolo, que es arquitecto, que es urbanista, que es docente en el programa de planificación urbana y regional PROPUR, FADU, Universidad de Buenos Aires, exdirector de programas y proyectos de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y que dirige una cátedra de gestión pública y social, y además director provincial de infraestructura. Bueno, básicamente para poder pasar rápido a lo que queremos, que es poder escuchar a Rolo, empezar este ciclo de intercambio con especialistas, tiene que ver con que advertimos que se abre una etapa nueva en esta ciudad, que es esta nueva normalidad de la que se viene hablando y que nos interpela a pensar de nuevo el espacio público, a repensar el espacio público en función de esta nueva normalidad. De alguna manera, todos sabemos que esta ciudad tiene asignaturas pendientes en materia de planificación y en materia de espacio público, pero esta nueva situación nos lleva a tener que, a su vez, no solo abordar esas asignaturas pendientes, sino emprender estos nuevos desafíos. Un poco, bueno, nosotros estuvimos teniendo un intercambio ahí con Rolo de cuál era un poco la línea que queríamos abordar. Le pedimos que haga una exposición de alrededor de unos 15 minutos, obviamente lo que necesite, y después, si les parece, podemos tener un intercambio. Me parece que esto es un muy buen insumo para poder empezar desde la Comisión de Espacio Público a trabajar muy fuerte en lo que viene y hacerlo con el rigor que lo tenemos que hacer. Estamos también en una etapa donde trabajamos o hacemos el esfuerzo de trabajar y de poner por delante los objetivos que tenemos en el país, en la ciudad, y que tienen que ver con la salud de los argentinos y las argentinas, y para eso poder trabajar juntos, anteponiendo los objetivos a las diferencias, y qué mejor que hacerlo con los técnicos para poder hacerlo de esa manera. Así que, Rolo, te dejo la palabra y avanzamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Claudia. Mucho gusto en conocerte. Gracias por la invitación. Gracias, Mariano, y a quienes organizan estos espacios que creo que son necesarios, que son útiles para poder generar consensos nuevos, básicamente, en las políticas públicas. Yo ahí tengo una de las consignas que ponían como disparador ahí en la invitación, decía algo así, no sé si era una cita de David Harvey, que decía algo así como que este tipo de eventos a veces aceleran situaciones que están latentes o procesos que están latentes en la sociedad. Y me parece que algo de eso yo lo imagino por ahí. No me imagino, no me atrevo a imaginar, no es que no vaya a suceder. No, quisiera ser prudente en cuanto a la utilidad de no estar haciendo un futurismo que me excede. Creo sí que hay algo que estaba latente en la ciudad y que es una deuda que hoy aflora y se pone exponencialmente arriba de la mesa y que nos obliga a todos a pronunciarnos en torno a las asimetrías enormes que hay en el hábitat de la ciudad y entre vecinos de la ciudad. Y yo creo que eso es una discusión que está latente, que está atrasada y que está en deuda en la ciudad y en la sociedad argentina de alguna manera. Tenemos una constitución que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a un hábitat digno, pero por otro lado no tenemos solucionada en forma razonable
la posibilidad de acceso a un hábitat formal de 30-40% de la población de nuestro país. No hay forma, no hay relación entre el ingreso medio de los sectores medios y ni hablar de los sectores populares. Los sectores medios a veces tienen estrategias que tienen que ver con la ayuda familiar, la posibilidad de acceder a algún tipo de bancarización que en nuestro país siempre ha sido errática, o casi siempre han sido caminos peligrosos y erráticos, pero los sectores populares ni siquiera eso. Y como la gente no tiene por vocación inmolarse ante la imposibilidad de poder habitar en los caminos que la formalidad lo permite, se terminan tratando de ubicar como se pueda, muchas veces con un costo enorme económico, incluso para las familias, porque no es gratis hacerse un lugar en una villa en la ciudad de Buenos Aires, ni entrar a vivir en condiciones infrahumanas en una casa tomada. Muchas veces eso se lleva la capacidad de ahorro de una familia de muchos años para acceder a algo que el Estado no tiene ninguna ventanilla desde donde recibirlo y poder decirle, bueno, a cambio de esa capacidad de ahorro, de esa voluntad de pago que tiene una familia, la sociedad institucionalmente ofrece este o aquel camino. Entonces terminan sucediéndose formas de habitar los espacios que después cuando sucede un problema como el que está sucediendo, nos aflora y nos estalla en la cara. Pero a mí hay un problema que me preocupa más y es la falta de consenso, y que creo que en eso quizás podamos avanzar un poco. Me parece que ha habido consensos erráticos, en mi opinión, y es una opinión parcial y desde ya discutible, bien vale discutirla. En los años 80 hasta los años 70, fines de los 70, el problema de la vivienda era el objeto vivienda. Y casi todas las políticas públicas, las instancias técnicas gubernamentales, la academia en todas sus formas, en sus institutos de investigación, en las universidades, se estudiaba el objeto vivienda. Cómo hacer la vivienda más barata, más sustentable, más afín a un lugar, era el objeto. Y con eso hubo experimentos que yo creo que la matrícula de arquitectura le debe una disculpa grande a la sociedad, porque me parece que hay una enorme, enorme responsabilidad ética, moral, profesional de la matrícula de arquitectura para con la ciudadanía respecto a el atraso que significó en los años 70 la cantidad de complejos habitacionales que se hicieron, que son un desastre, para una sociedad que ya tenía resuelto eso. Una sociedad que tenía hechas las 1000 casitas de Liniers, los barrios del Parque Chacabuco, el barrio Beretervide, Ciudad Evita, en distintas formas, los complejos de Dorrego, en Mataderos, más sencillos que eso, imposible en términos arquitectónicos. Y sin embargo, con toda esa experiencia a la vista, la matrícula de arquitectos retrocede tremendamente para tirar objetos como Soldati, como Piedrabuena, como Fuerte Apache, como el barrio Carlos Gardel de Morón, que son absolutamente invivibles, casi diría de imposible solución. Pero bueno, no me quiero, después quizás debamos pararnos en esta cuestión de la responsabilidad de la matrícula de arquitectos. Lo cierto es que después de ese paso por el objeto vivienda, de cómo se resolvía el acceso a la vivienda, a partir de la década de los 80, en Río de Janeiro hubo un alcalde que fue Luis Paulo Conde, que era arquitecto, y que mira la favela por primera vez con otros ojos. Mira la favela y dice, basta, esto no lo vamos a solucionar haciendo complejos habitacionales o barrios a 30, 40 kilómetros de Río de Janeiro, como un poco expone la película de Ciudad de Dios, que si bien es una ficción, es un poco una metáfora de eso. Luis Paulo Conde mira la favela y dice,
esto no lo vamos a poder sacar nunca de acá. Estará bien, estará mal, será lo que tiene que ser o no será, estarán en tierras propias o en tierras intrusadas, estará mal construido o bien construido. Lo cierto es que toda esa enorme cantidad de gente no la vamos a sacar de las favelas de Río. Entonces tratemos de convertir esas favelas en ciudad. Y en los años 80 se arma un programa en Río de Janeiro que fue el programa Favela Barrio, y que fue la primera vez que se pone el acento en el espacio público, en los equipamientos y no en el objeto vivienda. Se le da un valor secundario a la vivienda y se prioriza la reconversión de esas favelas en fragmentos de ciudad con infraestructura, con servicios, con espacio público, etc. Y eso estuvo bien, eso generó dos cosas. Generó el reconocimiento al derecho al lugar de las familias, a terminar con una política que aquí estuvo expresada en el proceso militar, de subir a la gente de camiones y sacarla de la ciudad compulsivamente, expulsar población. Se reconoció el derecho al lugar como un derecho ciudadano. Y después se solucionó como Río de Janeiro pudo. Río de Janeiro tiene un PBI per cápita que es 1/3 del PBI per cápita de la ciudad autónoma de Buenos Aires y tiene 3 veces más déficit habitacional que la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, en esa proporción, hay algo que es un fundamento, quizás ideológico, que era el derecho a la ciudad y la transformación en parámetros de ciudadanía, de no poner el acento tanto en la vivienda, sino en la construcción de ciudad, fue un tema. Y después la solución técnica fue la que pudo, la que estuvo al alcance de Río de Janeiro, que estuvo bien para Río de Janeiro. En los años, aquí eso generó en toda Latinoamérica, generó doctrina ideológica, generó una nueva teoría que era sana respecto a andar haciendo complejos habitacionales invivibles. Pero generó algo que en Buenos Aires yo creo que fue tramposo. En los años 90, principios del 2000, Medellín va a copia eso, ratifica ese camino y hace una serie de intervenciones en las cuales le da accesibilidad con un sistema de monorriel, de cable carril, le da accesibilidad a también una suerte de ciudad informal que tiene Medellín. Medellín es como un valle rodeado por montañas y todas las laderas de la montaña, que es la mayor parte casi de la ciudad, es ciudad informal. Entonces tiene una política también ejemplar y planta ahí unas bibliotecas grandes que eran como un equipamiento prestigioso, como para darle también luminosidad a los barrios populares, darle un lugar, un sentido respecto al sistema del resto de la ciudad. Entre esos dos ejemplos, Buenos Aires ancló su política, su paradigma de política de vivienda en términos de paradigma progresista, que es hagamos ciudad en las villas, y yo creo que con eso se durmió 30, 40 años la obligación de invertir seriamente en vivienda social. Todas las ciudades del mundo de Occidente invierten en vivienda, porque esta ruptura en la ecuación entre los ingresos de los sectores populares y el valor de la vivienda es un problema que se genera y que existe en casi todas las ciudades. El alcalde demócrata de Nueva York, el último alcalde, gana las elecciones proponiendo construir en Nueva York 200.000 viviendas sociales. Europa invierte, todas las ciudades de Europa invierten y tienen políticas muy activas para sostener la posibilidad de garantizar el acceso a vivienda, con otras estrategias, alquileres subvencionados, construcción de vivienda social. París invirtió 12.000 millones de euros en un presupuesto plurianual, Francia, perdón, donde el 60% de eso está invertido en París, para invertir en la recuperación de
y construcción de vivienda subsidiada en toda la periferia de las ciudades de Francia. Buenos Aires pasó en el 2008, invertía cerca del 5% del presupuesto de la ciudad, lo invertía en vivienda social. Y en el 2015 llegó a invertir, a votar menos del 1% y a subejecutar casi el 50%. ¿Y qué hizo mientras tanto? ¿Por qué le salió gratis políticamente poder hacer eso? Porque generó el paraguas teórico-político de la erradicación de las villas, de hagamos ciudad, y en realidad no se hizo nada. Sobre todo, en los 8 años de Macri, jefe de gobierno, no se hizo nada en la ciudad. Ni siquiera se copió Medellín, ni siquiera se copió en el discurso. Se gastaron, creo que si se hubieran gastado en la Villa 21-24 lo que se gastaron en pasajes, en ir a visitar las obras de Medellín, casi que urbanizábamos la villa en esos años. Y casi se redujo, te diría, a intervenciones de una cobardía enorme, no se construyó prácticamente nada de vivienda nueva. Fueron momentos donde los sectores populares tuvieron capacidad de ahorro, y esos sectores populares invirtieron como pudieron, donde pudieron, y fue la verticalización de todas las villas, fundamentalmente de la ciudad autónoma y primera corona del conurbano. Entonces, a mí me parece que ahí le salió gratis a los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires con el discurso que casi se redujo en términos prácticos a no expulsar a la población, que quizás era lo que ideológicamente y lo que de hecho había anunciado Macri en la campaña, en la primera campaña cuando gana la jefatura de gobierno, que iba a sacar compulsivamente la Villa 31, que no lo llega a hacer. Pero yo creo que todos esos años fueron de un enorme abandono, de un retiro del Estado, y que logró que le saliera políticamente gratis, porque se instaló un paradigma que fue aceptado por los sectores demandantes, por también los sectores progresistas de la ciudad. Terminaron aceptando esto porque era lo que hacía Río de Janeiro, porque era lo que hacía Medellín y que estaba bien, no se sacaba a la gente, y se fue aceptando una situación, de hecho, que fue para mí liberar al Estado de su responsabilidad de invertir, como lo hacen todas las ciudades del mundo, o legislar fuertemente para llenar esa fractura que hay entre la capacidad de ahorro de la mitad de la población y lo que cuesta una vivienda, que es una ecuación que no está resuelta, no tenemos resuelta, y no tenemos ciclos de estabilidad económica para que el sector privado, a través de alguna política de crédito razonable, lo pueda resolver. En función de eso, yo creo que llegamos a este escenario donde tenemos las villas muy consolidadas, donde se ha volcado muchísima capacidad de ahorro de los sectores populares en la construcción de vivienda, con un fenómeno nuevo que es el del alquiler adentro de las villas de la ciudad, también como una estrategia de supervivencia o estrategia económica de sectores. Y bueno, yo creo que ahí está un poco, te diría, la primera parte del problema, para una ciudad, insisto, que tiene un PBI per cápita parecido al de una ciudad europea, o similar al de una ciudad europea, y que no invirtió en vivienda durante 15, 20 años, no invirtió lo que tenía que invertir. Para mí hay una apuesta en agenda pública, de política pública, en los últimos 4 años de gobierno de la ciudad, donde me caben otras críticas a lo que se está haciendo, pero creo que hay una vuelta a poner en agenda. También críticas por lo que se hace, y se podría criticar que se comió la ciudad el 60% del presupuesto de vivienda de todo el país, que se volcó en los 4 años de gobierno de Macri, se volcó en el distrito más rico del país. Pero con todo eso que creo que merece ser por ahí discutido más fino,
por lo menos creo que hubo una puesta en agenda del problema, en la agenda política de la ciudad, y que hay algunas cosas que se hicieron que me parece que son inicio de que esté un poco mejor. Digo, para ser intelectual y políticamente honesto, me parece que es así. Yo creo que hay que pensar hay casos, por ejemplo, en la Villa 21-24, hay unas manzanas que están de Iriarte hacia la cancha de Huracán, que es un conjunto con diversidad, bien construido, de buena escala, es de planta baja y 3 pisos, unos sectores, y planta baja y 1 y 2 pisos, otros sectores, que han permanecido, ya deben tener entre 20 y 30 años, y que mientras la villa se multiplicó y creció y apretó los pasillos y se verticalizó, eso que está metido casi en el medio de la villa se mantuvo perfecto. Es decir, que en algún punto, si la estrategia es invertir yo creo que en la medida que se pueda, invertir en tejido, construir vivienda nueva y construirla bien, digo, para saldar la deuda esta que seguimos teniendo los arquitectos, que sigue siendo para mí criticable. Para mí lo de Villa 20 está bien desde muchos aspectos, pero ¿por qué tener que construir 10 manzanas con las viviendas todas iguales para los ciudadanos de la villa? ¿Por qué? ¿Por qué no podés tener diversidad si no hay ningún fragmento de ciudad en el que haya 10 manzanas iguales? Me parece que sí sigue habiendo pobreza conceptual en algunos sentidos. Pero creo que me parece que hay que abrirse, es una ciudad que podría tener metas más ambiciosas en términos de vivienda social y que todos fuimos un poco cómplices de estar pensando en la microcirugía, la microcicatrización, en la sacralización de la villa como entidad, y me parece que no debimos hacerlo, y hay que ver hasta qué punto las intervenciones que queden por hacer, me parece que tienen que poder mejorar eso. Construir ciudad, respetar el derecho al lugar, el respeto a la permanencia, pero construir ciudad de calidad e invirtiendo, comprometiendo el presupuesto público, que sea razonable para poder sostener el acceso a la vivienda de sectores populares y también de sectores medios que no lo tienen resuelto. Hago una pausa para poder abrir un poquito opiniones y que me debate. Sí, a ver, yo quería llevar un poco la discusión al contexto de pandemia, porque la verdad que como estamos de alguna manera evidentemente atravesados por la situación, entonces con este diagnóstico que vos nos das de lo que hoy vendría a ser el cuadro de situación de nuestros barrios populares, donde podemos tener diferentes miradas, obviamente, seguramente entre los participantes, pero sí me gustaría, hay una discusión que me parece que está abierta, que es la discusión de cómo encarar el tema pandemia en los barrios populares desde la mirada del espacio público. Y ahí yo advierto una pregunta que es muy simple, que tiene que ver con dos formas de encararlo, una que implica construir un cinturón sanitario, en algunos casos, como en el caso de Villa Azul, directamente generar un cerco para poder enfrentar la pandemia. Entonces sería una medida muy clara desde el espacio público que implica claramente cerco y pensar desde ahí una dimensión del espacio público para poder distribuir los recursos en el marco de la pandemia, desde los puntos sanitarios, los puntos alimentarios, etcétera, pero con el barrio cerrado, con la villa cerrada, o un modelo como el de la Villa 31, el barrio 31 o el Richardelli, que no se han cerrado, que sí hay estas postas febriles ahora que se han aumentado a 50 para poderlas atravesar, pero donde yo no termino todavía de advertir bien cuál es el mapa que se ha trazado para poder definir como política frente a la pandemia desde la política concretamente de
del espacio público. Quería saber si tenías algo para aportar y ya después abro para que los demás también puedan incluir sus miradas. Tuve una interrupción grande en el audio, en la pregunta, pero creo bueno, te lo digo más concreto. Respecto de qué medidas tomar desde el espacio, para el espacio público en los barrios populares para enfrentar la situación de pandemia, yo advierto dos modelos. Uno que cierra el espacio del barrio popular o que construye, si no, un cinturón sanitario y genera desde ahí un mapeo de los recursos, de los puntos sanitarios, de los puntos alimentarios, etcétera. Advierto otro modelo que me parece que es el que está abordando la ciudad, donde no hay cinturón sanitario y donde no sé si existe un criterio de tomar una medida desde un mapeo del espacio público con algún criterio de tener una política de distribución de los recursos. Te quería preguntar si a vos te parecía más aconsejable cerrar o dejar abierto, y en ambos casos, ¿cómo pensás que debería abordarse desde la política de espacio público el tema de los barrios populares en pandemia? Yo creo que hay un componente en la respuesta, hay un componente necesario de política sanitaria que me excede en esto de no querer ser opinólogo de lo que no manejo específicamente. Sí creo que en ningún caso se puede sostener desde la violencia, y que tiene más de política que de urbanística la definición. En lo urbanístico yo diría que cualquier situación que se haga de aislamiento, yo opinaría que tiene que ser de fragmento de ciudad, y que ese fragmento de ciudad probablemente haya que programar que exceda los límites del barrio no gueto, como para que todas las necesidades de la comunidad puedan satisfacerse y para que lo que se haga pueda ser consensuado con la comunidad y no tener situaciones. No me imagino resistir situaciones de gueto violento, de gente encerrada por la fuerza. Me parece que hay que poder consensuar y hay que incorporar quizás sectores que no sean de la villa, pero que puedan ser sectores de espacio público, de esparcimiento, de equipamiento, que puedan ser incorporados a un sector de perímetro acordado, como para que pueda haber desplazamientos, movimientos de la población, que si hay que no puedo tallar en la decisión fuerte de que si hay que o no aislar por una cuestión sanitaria. Ahora sí creo que habría que buscar que si es bueno cerrar un perímetro, que ese perímetro sea garantizado y cerrado junto con voluntarios de los barrios, para que la situación sea de cuidado de la comunidad en general. También cuidado de los de adentro y cuidado de los de afuera, y consensuado, como si uno tuviera que cerrar cualquier pedazo de ciudad y no tener una situación violenta de gueto impuesto. Me parece que hay que hacer enormes esfuerzos por eso, y que eso hay que sostenerlo con todo el costo público que signifique, con la provisión de los insumos que hagan falta. Cada barrio es diferente, hay barrios donde además es imposible, por la forma de los barrios, por cómo están embretados en el tejido urbano, es casi imposible generar cercos que no fueran consensuados. Uno está teniendo en estos días la imagen de Villa Itatí, que es muy particular porque es una villa que está encajonada en un punto muy particular de la ciudad, pero enfrente tiene Villa Itatí, que es más grande y que yo creo que sería muy difícil de aislar si no es con consenso, en caso de que sanitariamente se creyera que es más seguro para toda la comunidad que generar recintos de aislamiento.
Me parece que es solo consensuadamente se puede llegar a esos acuerdos. Que el Estado debe garantizar absolutamente cubrir todas las necesidades que puedan tener las familias que queden aisladas aisladas del acceso a determinados bienes y servicios que no puedan abastecerse adentro del predio. Creo que hay que trabajar mucho en los consensos y evitar escenarios de violencia impuestos, porque va a ser muy difícil de sostener, y además yo creo que es un espejo en el que no nos queremos mirar como sociedad todos. ¿No? La idea es generar guetos impuestos. No sé si te contesté. Sí, no sé si algún otro quiere hacer preguntas, lo piden. Mariano, dale. Los diputados también, si quieren, me quieren escribir por el chat si alguno quiere hacer algún comentario, digo, pues no tengo la visión de todo el mundo como para saber si me están pidiendo la palabra. Va una pregunta fragmentada en tres, Roló. Digamos, como decías vos al inicio, uno de los grandes problemas que deja al desnudo la pandemia es la inequidad territorial, digamos, socioeconómica, física, ambiental. La primera pregunta es si esto es por la ausencia del modelo territorial de la ciudad o si hay un modelo territorial que excluye y segrega, ¿no? Eso como primera pregunta. La segunda es hasta qué punto la ciudad puede seguir resistiendo su planificación sin mirada interjurisdiccional y su relación con el área metropolitana. Y la última es, que tiene que ver con lo que se genera en el espacio público, ¿no? Que es un espacio público donde ahora hay criterios de distanciamiento, de nueva seguridad, hasta de paranoia social. Si lo que se viene es una ciudad con más espacio público, o sea, si la solución sigue siendo la ciudad, o si viene mayor fragmentación y a lo mejor una guetificación del espacio público, ¿no? Esos tres aspectos. Bueno, bien, tres preguntas complejas y ricas. El por qué, si es por ausencia de modelo territorial, yo creo que básicamente es por inequidad en la distribución de riqueza de la sociedad. Hasta los años 70, todo el siglo XX de la Argentina, entre el 10% más rico y el 10% más pobre había una franja de 12 veces. El 10% más rico era 12 veces más rico que el 10% más pobre. En los 90 llegamos al 30 y pico, 40, casi sin anestesia, pisándole el acelerador a ese proceso de inequidad. En Alemania, el 10% más rico es 7 veces más rico que el 10% más pobre. Y achicar esa brecha es uno de los problemas de Estado, de agenda de Estado más importante que tiene la sociedad alemana. En los países nórdicos, que son los que tienen mejor nivel de redistribución de riqueza, estás en un 5% más o menos, 5 veces, no 5%, 5 veces más riqueza, el 10% más rico respecto al 10% más pobre. Es decir, si vos tenés un modelo de redistribución de riqueza muy inequitativo, es difícil no tener que la consecuencia espacial urbana de eso no sea la segregación. Porque la violencia que se genera es tal que hay nichos de consumo, se generan nichos de consumismo, como son los shopping, donde está excluido el que no tiene plata para poder entrar ahí. Ya no es la calle el escenario donde se comparte, se convive y se consume más o menos lo mismo. Entonces, yo creo que detrás, la madre de todas las batallas es cómo redistribuimos la riqueza. En función de esa tensión, de cómo se administra la tensión, es el Estado el que debe estar presente. Y en ese sentido, si la culpa es el modelo territorial, yo creo que si hoy tuviéramos consensuado un modelo territorial distinto, el que fuera, pero no tenemos solucionado lo otro, esta emergencia de tener fracturas, de tener guetos en la ciudad, me parece que la tendríamos presente. Sí, los hechos físicos urbanísticos tienen mucha más inercia
que una coyuntura económica. Una macana que hagamos en la ciudad es una macana que dura 100 años. Y entonces perjudicamos mucho. Por ejemplo, me refiero a cuando se hicieron los concursos para las playas ferroviarias. En general, la lógica de esos concursos, que podrían haber sido una oportunidad de integración urbana, de mejorar el funcionamiento de la ciudad, la lógica que se premió en esos concursos fue la ghettificación, fue el negocio inmobiliario de la ciudad aislada casi, del barrio privado sin decirlo, con el prurito de no decirlo, como Santa María del Plata, de no sé qué, de los Buenos Aires, de Irsa en Costanera Sur, donde básicamente hay expresiones de ghettificación. En ese sentido, poder tener activa el instrumento económico, urbanístico, y poder pensar en términos de modelo territorial, por ahí es una forma de atajar estos impulsos que, de lograrse, después tienen, insisto, una enorme inercia y una espiral viciosa, un círculo vicioso, donde cada vez se genera más exclusión, si uno genera guetos adentro de la ciudad. Así que bueno, sí, yo creo que la herramienta urbanística, la planificación, la estructura urbana como forma de pensar la ciudad, me parece que es una herramienta útil y necesaria, pero condición necesaria, pero no suficiente, digamos, como dicen los matemáticos. Y viendo cómo se usa, porque detrás a veces de un juego de palabras donde se pone espacio público, Medellín, no sé qué y no sé cuánto, detrás de eso, cuando es vago, como es hoy la ciudad, te pueden poner cualquier cosa. Detrás de la vaguedad de juntar 4 palabras bien distribuidas, te pueden meter cualquier submarino, digamos. Yo creo que eso es una deuda, sí, Mariano, estoy pensando y ratifico casi el sentido de la pregunta. Buenos Aires hoy no tiene plan urbano, tiene un plan urbano que es una vergüenza, es un listado de buenas intenciones, fáciles de votar porque es la carta a los Reyes Magos, más o menos, queremos espacio público, queremos una ciudad más linda, queremos una ciudad más justa, pero ni siquiera se atrevió a discutir y votar una territorialización de esas buenas intenciones. Y en ese caso lo vuelve más peligroso. Sería mejor tener la ausencia jurídica de no tener plan urbano y que todos sepamos que es una discusión que nos debemos, que es una deuda político-institucional, un debate pendiente, a tener algo que es tan vago y tan impreciso que da lugar a ser citado para hacer cualquier cosa en cualquier lugar de la ciudad, o la contraria. Para cualquier cosa podés citar 4 frases sueltas del plan urbano ambiental en el estado en que está. La segunda era de Lamba. Sí, yo soy poco optimista de todos modos. Es inevitable pensar que las consecuencias de una situación como la pandemia nos expone las consecuencias de la no articulación, de la no política conjunta. Sin embargo, soy bastante pesimista. Creo más quizás en los acuerdos sectoriales, que por política temática podamos generar autoridades sectoriales y tener consensos, que en la autoridad político-institucional de la región. No lo logró el gobierno anterior, gobernando la nación, la provincia y la ciudad, casi inéditamente, todos de un mismo partido. No logró avanzar ni un ápice en eso. Es difícil pensar que sea muy posible avanzar. Y está mal, y creo que padecemos las consecuencias de que eso no esté, y debería ser. Somos, frente a un montón de variables, funcionamos como una sola ciudad de 14, 15 millones de habitantes, inevitablemente. O lo planificamos, si lo gobernamos, o nos pasan las consecuencias, que es lo que está resultando. Pero veo difícil desde la práctica, para no ilusionarme con algo. Si fuera una empresa que me encargaran, creo que la evitaría. Preferiría hacer otra cosa porque le veo poca capacidad de prosperar a que suceda. Y respecto del espacio público,
Si post pandemia va a cambiar, no lo sé. No lo sé. Creo que tenemos, así como está bien ser críticos, porque para mejorar, también creo que somos una ciudad rica en espacio público, muy rica, y que eso es esperanzador, y que es una herramienta que si mejoramos otras cosas, esto que digo de la brecha social en el ingreso, y todo lo que de ello se desprende, me parece que tenemos una ciudad muy rica en espacio público y que puede jugar un rol. Y en eso yo tengo esperanza. Si va a cambiar para peor o para mejor, o el uso, la forma de usarlo, post pandemia, no lo sé. Cuando empezó Internet, y así termino con esto para dar lugar a otras intervenciones, cuando apareció Internet, había muchos urbanistas que apostaban fuertemente a que se acababan los encuentros, o que mermaban fuertemente los encuentros interpersonales. La verdad es que aumentó muchísimo la comunicación entre personas, interpersonales, aumentó un montón, pero también aumentaron los encuentros personales. Por fuera de lo que la lógica que estaba a la vista hubiera indicado, de las posibilidades de generar cosas a distancia, operaciones online, todo esto nuevo que implicó Internet, que era razonable que bajaran muchísimo los encuentros y los traslados, no sucedió, aumentaron también. Se multiplicaron exponencialmente los intercambios, porque además se sumaron todas las otras formas de intercambiarse. Creo que una huella en esto va a haber, y que todos, de repente, estamos hablando por Zoom, yo creo que no lo había hecho antes, y un poco lo deploro, no poder estar reunidos en este momento y sosteniendo este diálogo en torno a una mesa. Pero creo que es probable que deje huellas, pero no quisiera aventurar para no hablar sin sentido. Digo, no tengo certezas ni indicios ciertos de qué cambios. Tampoco sé hasta dónde vamos con esto, ¿no? No estamos sabiendo cuánto nos dura. En general, yo porque peco de optimista, pienso que estamos al horizonte de reencontrarnos, de volver a tener, no una normalidad, que ya sabemos que no, pero un uso más cotidiano de poder trasladarnos, etc. Sí, escucho. Manuela Tourte. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la exposición, Rolo. Un poco en la línea de lo que te preguntaba Mariano, yo te quería contestaste parcialmente que la ciudad de Buenos Aires es rica en espacio público. Coincido, yo te quería preguntar sobre el futuro también, estamos ansiosos por el futuro. Si pensás que la pospandemia es una oportunidad para recuperar el espacio público como un lugar de encuentro entre lo diferente, ¿no? Considerando esta enorme diferencia social y desigualdad que existe tanto en la ciudad como en el país, preguntarte si veías en eso una oportunidad y si tenías alguna experiencia, conocimiento sobre lo que hicieron otras ciudades que ya salieron de la cuarentena en torno al espacio público, si se resignificó de alguna manera. Gracias. No, gracias a vos. Yo creo que lo que está por detrás es que podamos construir una sociedad más justa en la redistribución de riqueza, y que si no, para mí, la barrera está ahí. Que es difícil que puedan compartir un espacio y usarlo de la misma manera alguien que tiene una brecha que no es solo de ingresos, es cuando la brecha tiene ese nivel en los ingresos, también lo tiene en la educación, en la cultura, en los parámetros de cultura. Entonces creo que tenemos que poder mejorar, que el desafío nuestro como sociedad es poder avanzar hacia una sociedad más justa, que en definitiva es una decisión política. Creo que eso, en términos del hábitat, por un lado, me parece que requiere sí avanzar en un consenso, y es que creo que todos hemos sido, por derecha y por izquierda, hemos sido bastante funcionales
a que la villa exista como villa, santificarla en todos los sentidos, y me parece que ahí tenemos que avanzar a que podamos tener una ciudad de todos más parecida a todos, y que hay recursos para eso, y que ahí es donde tiene que estar el Estado y la política pública. ¿Cómo están saliendo otras sociedades? Yo creo que vamos a salir con cuidado. Yo estoy recorriendo, por una cuestión laboral, estoy a cargo circunstancialmente de estas 125 obras que estamos terminando en la provincia de Salud. Estoy todo el tiempo recorriendo el conurbano. Y la verdad es que hay un enorme cuidado, hay una enorme prudencia de las distancias. Uno ve sectores muy humildes en el conurbano, en cualquier fila, en cualquier lugar, la gente está a la distancia que tiene que estar, está todo el mundo con barbijo, está la gente con los carros por ahí cirugiando con los barbijos. A mí me parece que va a haber un uso intenso, pero responsable. No me imagino salir a esa foto de ese fin de semana de España, que era un escándalo. Bien, la cuestión de la conciencia en el uso, y después, no sé, la verdad, quiero preservarme mucho de hablemos sin saber. En ese sentido, no sé cómo será el futuro, cuánto nos durará la huella, y más tristemente, no tenemos certeza de hasta cuándo arrastramos esto. Sí tengo un temor, y es que es tanto lo que no sabemos de esta enfermedad, aparentemente, que nos pone vulnerables a que esto pueda mutar, y esto que hoy se la está poniendo, porque se contagia, hoy lo que tenemos es una capacidad de contagio muy alta, pero un daño cierto para una población de riesgo. Si ese abanico se amplía, me parece que la perspectiva es otra. Esperemos que no, desde ya. Pero creo que ese es el nivel de vulnerabilidad que nos obliga a sincerar la situación, por ejemplo, en las villas. Porque hoy tenemos todo este enorme problema en los barrios de emergencia de las villas, y te diría que la pirámide poblacional de los sectores más populares es mucho más planchada que en Recoleta o Barrio Norte. Pero si se la llega a poner a las criaturas, se la llega a poner a los jóvenes, ahí puede ser una tremenda, tremenda tragedia. Y me parece que, insisto, todos hemos sido funcionales de alguna manera a que exista un status quo para que eso se formalice de esa manera. Yo lo comparo mucho al tema de los ferrocarriles. Teníamos un sistema de ferrocarriles metropolitano de los años 50, donde los que manejaban ponían un ladrillo en el pedal para que funcionara mientras paveaban. La gente viajaba en el techo del San Martín, colgada del estribo, los vidrios rotos. Era progresista que nadie pagara, que saliera gratis absolutamente para todos, y a todo eso, como Estado, le poníamos durante décadas, de todos los colores políticos, le poníamos toneladas de dinero para hacer que eso funcionara. Y lo teníamos naturalizado, no era algo que estuviera puesto en crisis por ningún actor de la sociedad. Hasta que después de una tragedia, un proceso cortísimo, pudimos tener un sistema de ferrocarriles metropolitanos, de repente, que estaba ahí a la vuelta, al alcance de la mano. Y a mí me parece que esto nos tiene que servir en la lógica del hábitat y de las políticas de hábitat, nos tiene que apurar a ese escenario. Lo de Villa Azul y Villa Itatí es un área que yo he trabajado mucho desde el ámbito universitario. Y es una metáfora, pero perfecta. Villa Azul, si tienen tiempo de mirarlo un poquito más allá de la noticia sensacionalista, Villa Azul es una villa que está partida por una calle, y que un tercio era del lado de Avellaneda y 2/3 del lado de Quilmes. El tercio de Avellaneda, lo que ahora vemos que sale en los noticieros, que son un barrio bien urbanizado, con un buen proyecto de
de vivienda social con equipamientos, etcétera, se hizo. Todos los actores fueron durante ese transcurso del mismo partido político, todos tenían la misma posibilidad de resolver la forma de una manera u otra. Quilmes durante esos años no hizo nada y Avellaneda hizo un proyecto que para mí es de los mejores que se han hecho en términos de hábitat, donde sustituyó tejido de villa por un barrio con diversidad morfológica, equipamiento, y lo hizo bien. Y hoy, cualquier situación, cualquier consecuencia que genere la pandemia del lado de Avellaneda, y la gente tiene absoluta capacidad de poder aislarse en su vivienda, hay plazas, tiene espacio público, tiene equipamiento sanitario, tiene escuela. Me parece que nos tiene que generar fuertemente en términos de políticas de hábitat, esa es la bisagra que nos tiene que generar. Romper el consenso fácil de derecha a izquierda en que la villa no se puede discutir, no se puede tocar. ¿Alguno más tiene pregunta? Tenemos 15 minutos todavía. Ale Marique. ¿Qué tal? Vos recién decías que, como todos estamos, no sabemos exactamente esto cuándo termina, no sabemos qué pasa. Lo que sí pareciera que va a ser un poco largo. Digo, a pesar de que salga una vacuna y qué sé yo, hasta que se aplica, hasta que se generan X millones de dosis, qué sé yo, esto va a ser largo. Y aunque volvamos a una situación parecida a la que teníamos, lo que va a pasar va a dejar huella. O sea, esto deja huella, deja algunas marcas y algunas cosas que va a cambiar nuestra manera de tener que vivir la ciudad. Y hay, como en todas las situaciones de crisis, hay como esa cosa tan pavota que dice que hay oportunidades, pero las hay. Y a mí se me ocurre, ¿cómo se te ocurre a vos que podríamos a tratar de aprovechar toda esta situación para que las decisiones que se generan en la ciudad de alguna manera puedan ser más democráticas? Digo, el ejemplo de la ciudad es claro con la ley de comunas, la 1077, que se aplica poco y que quizás hasta las mismas decisiones que se tomen sobre hasta convenios urbanísticos, que yo podría tener mucho más injerencia, ¿no? Y después otra idea que está todo el tiempo dando vueltas, esta idea de los 15 minutos, de los 600 metros y qué sé yo, y si realmente vos crees que eso puede tener alguna influencia una vez que esto empiece a parar un poco, ¿no? ¿Cómo es lo de los 15 minutos? ¿Cómo? Perdón, pero no sé lo de los 15 minutos, 600 metros. No, se habla de la vida a partir de que todo pase alrededor de tus 15 minutos desde que llegas a tu vivienda, de los 600 metros a partir de tu radio de acción y tu radio de vivienda. Y eso es una idea que cada vez está como teniendo más importancia, le están dando mucha voz y qué sé yo. Y yo realmente descreo un poco de eso, pero bueno, quería ver tu opinión, digamos, con ese tema, ¿no? Yo tendería a pensar que no, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, que es una ciudad heterogéneamente rica, y que tenés, San Telmo queda en San Telmo, y buena parte del patrimonio arquitectónico, del casco histórico, y qué sé yo, lo tenés ahí. Y el microcentro tiene sus formas, y Palermo tiene las suyas, y entonces me parece que es difícil pensar que la gente se adapte a un corral de 600 metros como autoasumido. Me parece que es tan rica y tan diversa la ciudad de Buenos Aires que en particular en esta ciudad no me lo imagino como posible. Quizás sea una consecuencia inmediata, pero no. Yo tiendo a pensar que la inercia, yo tiendo a pensar que vamos a recuperar que la inercia de la pandemia y el susto va a durar un tiempo, quizás una cosa optimista, ¿no? Pero que me parece que vamos a una cosa de recuperar el uso de la ciudad con
más olvido rápido de esto, si esto es algo que en septiembre nos tiene con barbijos recuperando conductas normales y posibilidades más o menos normales, y que en mayo del año que viene está existiendo la vacuna. Ahora, ya digo, si esto muta en una cosa asesina, que se la pone cambia el objeto de la vulnerabilidad, y bueno, todo eso es otro escenario. Yo no aliento estas cosas por ser tremendista, ni mucho menos, pero sí creo que hay que ponerlo en la cuenta, por lo menos para no dilatar decisiones o no ser descuidados con decisiones como por ejemplo, insisto, la del hábitat en una ciudad de Buenos Aires, que, insisto, tiene el PBI per cápita y lo ha tenido casi siempre, aún en las crisis, de una ciudad europea. Y que acumular las villas que ha acumulado y en la forma de ausencia del Estado en que se ha generado esa forma de habitarla, me parece que es una responsabilidad política e institucional de la ciudad. Y que para que eso exista hubo consensos amplios por derecha y por izquierda que me parece que hay que poner en discusión. ¿Qué cosas? Creo que había una primera parte de una pregunta en términos de democratización de decisiones. No sé si hay... A mí me parece que, volviendo un poco a lo que planteaba Mariano, la ciudad se debe discusiones que ha tenido adormecidas, que ha tenido disfrazadas de cosmética y no de sustancia, que tiene que ver con la territorialización de la ciudad. Y en eso incluyo también las cuestiones de las formas de habitarla. Creo, ahora, ¿cuánto se democratizan esas discusiones? No lo sé. Y también voy a decir algo que no es políticamente correcto decir. Pero también tengamos cuidado en cuando democratizamos, cómo la democratizamos. Yo trabajo en una dirección que hace las obras públicas de la provincia, de toda obra mayor de 10 millones de pesos. Acá, en la Dirección Provincial de Arquitectura, hacemos las obras de salud, de cultura, de justicia, etc. Es un modelo de gestión de la obra pública. Para mí es bueno, porque centralizar en general, si uno analiza series históricas de la Argentina, se ha ejecutado más obra cuando la capacidad de ejecución ha estado centralizada. Un argumento personal como análisis de serie histórica. Pero es mi trabajo. Un modelo alternativo podría ser que justicia tuviera un área de arquitectura e hiciera sus obras, salud hiciera las suyas y otro hiciera las suyas. En ese caso, esta dirección podría no existir o no tendría sentido que exista. Mi razón de ser en esta situación, en este esquema, sería perder el rol, perder mi lugar. Si hacer participación es preguntarle a los actores únicamente que definen su existencia a partir de ocupar un lugar, y es difícil que yo te diga, bueno, pasemos con objetividad, porque me va la vida en eso, me va mi lugar en el mundo. Si las discusiones de hábitat pasan únicamente por quienes tienen un lugar en la vida, que yo creo que es respetable, no lo pongo como un lugar porque me describí yo mismo en ese lugar, pero si solo un dirigente de la villa es el que opina sobre qué hay que hacer en la villa, es difícil que la villa también deje de ser villa, y que reduzcamos la democracia absoluta a esa única consulta. Porque por un montón de factores su lugar de representación, de trabajo, su lugar en el mundo es ese. Entonces, que desde ahí se cuestione la existencia de la villa y que todo eso pasa a formar parte de los sistemas de justificación para que eso no cambie también. Yo creo que desde ya, cuando
Cuando uno pone en discusión esas cosas, también hay que poder poner el merecido lugar de liderazgo para poder llevar adelante un proceso de transformación, para que puedan mantener o mutar un lugar en el mundo. Pero a todos nos incomoda. Yo tengo que decidir si me quedo, si tengo que hacer algo que hoy no sé qué es, y capaz que estoy incómodo. Ni hablar yo que tengo otras alternativas, no es que esté en el mejor lugar del mundo. Pero para alguien que no tiene claramente otras alternativas de construirse un lugar de identidad, no solo económico, un lugar en el mundo, y es complicado. Pero creo que hay que construir consensos, hacerlo con democracia, hacerlo con participación, pero también poder abrirnos un poco en los niveles de consulta, porque si no, terminamos siendo funcionales a que nada cambie. Bueno, nos quedamos sin tiempo porque nos habíamos comprometido a dejar 12:45. Te agradecemos mucho la participación, Rolo. Muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, vamos a seguir intercambiando ideas y tratando de nutrirnos de diferentes miradas para poder hacer nuestro trabajo mejor. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Chau a todos. No sé si lo vi que